Seguimos aquí la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata a un buen amigo, Jorge Amado Méndez, quien aspira a ser candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Buenos días, Jorge. Buenos días, Daria, Arisleida, qué gusto estar con ustedes. La verdad que de aquí temprano hablar de algo que entendemos importante, hablar de algo que entendemos que de algún tiempo para acá no es el centro del debate y es de la familia. De la familia dominicana que nos escucha ahora temprano, la madre que está preparando el desayuno a los niños para encaminarlos hacia el colegio, ¿no? Ahora que se inicia el año escolar, ¿no? Mandar un mensaje de que la familia hay que devolverle su lugar. Hablar de familia es hablar de todo. A mí me interesa mucho el ejercicio de fortalecimiento ciudadano. Claro que sí. Aquí yo decía hace unos días que este debe ser uno de los países donde la gente exige más de derechos, pero no cumple deberes. Aquí la gente sale a la calle a que le cumplan, a exigir derechos, lo que por derecho le corresponde, pero no cumple su rol como ciudadano de los deberes que están asignados para la convivencia, ese contrato social que todos firmamos de manera... claro, de manera simbólica, sí, cuando nacemos. Claro, que si cuando nos incorporamos a la sociedad, nosotros hacemos un compromiso. Un compromiso virtual, vamos a decirle, de un comportamiento para que ese Estado te responda. Pero antes de hablar de la familia y de esa propuesta que tú tienes, a mí me gustaría que la audiencia conociera quién es Jorge Amado. ¿Por qué? Porque, es decir, este proceso electoral tiene una característica muy interesante, que es que tiene una serie de figuras políticas nuevas no porque están haciendo política nueva, sino que están aspirando. Correcto. Que era la petición de los partidos políticos, era la petición de la sociedad, de por qué hemos tenido tradicionalmente los mismos aspirantes, 20 años una gente en la Cámara de Diputados, una gente con 4 periodos, entonces gente joven, preparado, no le interesa la política y tenemos ese escenario en este proceso y se va a extender al 2018. Entonces, conocer quién es Jorge Amado. Mira, Jorge Amado es un residente de aquí, del perímetro central, de la circunscripción número 1 del distrito. Para hacer la referencia de la circunscripción número 1, el perímetro central del que hablo, al norte la avenida John Kennedy, al sur el Malecón, al oeste la Luperón y al este la ciudad colonial San Carlos, ¿no? Sí. El perímetro central de la ciudad. Nací aquí, crecí aquí, he desarrollado aquí, soy padre de 3, esposo, abogado en ejercicio de cerca de 25 años en mi emprendimiento privado. Realmente allí me encontraba y luego de un tiempo reflexionando y teniendo algún tipo de vinculación política a través de los partidos en los cuales he militado, decido dar el paso. ¿Y por qué? Porque si antes, hace 6, 7 años, yo podía decirles a mis amigos que confiaran de algún modo la conducción nada más y nada menos que del Estado, en un joven también, en un joven quizás sin experiencia en la conducción de la cosa pública, hablo del presidente Luis Abinader. En ese momento lo decíamos, un hombre que también en el sector privado. Y hoy noto que 3 años después nos lleva la rienda del país con un gobierno decente, honesto, con una marca de hacer la política de una manera diferente. Yo creo que inspirado en su vocación de servicio, más bien, tomo la decisión también desde un área de confort. ¿Te inspira el presidente a la aspiración política? Claro que sí, y notando también que como él quizás hemos tenido oportunidades en este país. Uno dice, ven acá, pero es que en el país las hay, las oportunidades. Hay que decirlo, lo que no la hay es la demasía que quisiéramos. Y las personas que hemos tenido ese privilegio de podernos preparar, de hacer riqueza, de estudiar, de caminar, en algún momento de la vida hay una responsabilidad generacional, sí, de uno devolver a la patria de lo que uno ha recibido. Solo pensar en Juan Pablo Duarte, un joven privilegiado en su momento, que fue a Europa, mirando allí en España, Francia, notaba una serie de desarrollos de la democracia y de las sociedades mismas, que nada más y nada menos lo puso a pensar, y cuando volvió a República Dominicana, en vez de quedarse en sus emprendimientes privados, lo que dijo fue, no, esto merece una mejor suerte, y nos regaló esta República Dominicana, por solo decirlo. Y en eso estamos, Arisleida, en eso estamos, queremos llevar un mensaje de que mucha gente note que sí es difícil, no es fácil activar en política, y menos ir a un cargo electivo, pero tenemos que perder ese miedo, tenemos que activar, tenemos que salir a la calle de frente, porque los dominicanos, la mayoría, son gente decente, gente que llevan en su corazón eso que venía de decir a Duarte, Sánchez, Mella, Luperón,
y que desean lo mejor para sus hijos y que están pendientes no solo del político, no están mirando en el político el bailecito de TikTok, la vuelta, la chercha, la fiesta popular. La juca y el todo lo contrario, lo que están esperando es de una clase política, no una clase política que vea los temas como un amorío de 2 o 3 días, no una clase política que se case con los temas, que los abrace y que de algún modo haga de la vida del ciudadano que nos está mirando y que nos escucha, que la cambie para bien en la medida de la posibilidad. Claro que sí, eso es lo que espera la mayoría. Jorge Amado, has abrazado la causa de la familia y qué bueno, porque la familia está en crisis a nivel nacional, pero me llama mucho la atención, aparte del tema de la familia y de los niños que deben crecer en un entorno sano, porque un niño con salud mental sana va a ser un adulto sano definitivamente, pero los adultos mayores, qué bueno que has abrazado esa causa. Y desde el Congreso, ¿qué tú harías por esos adultos mayores que tan abandonados los tenemos? Mira, cuando yo tomaba el eje céntrico de mi campaña y la sustentaba en la familia, notaba a mi padre, notaba a mi hijo, notaba a mi esposa, miraba a la familia en general. Y en el caso de una persona de la edad de mi padre, te hablo de más de 70 años, o especialmente cuando se encuentran en esa edad entre los 65, 70, que son retirados usualmente de la vida económica muy temprano. Sí. Y eso es un dilema, y creo que hay una injusticia inclusive ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha sacado adelante a todos nosotros. Y de algún modo, al llegar ese momento, se hace muy difícil conseguir, no solo mantenerse en el empleo, conseguir un empleo o emprender un negocio. Imposible conseguir es muy difícil. Mira, y yo hablo de 65 años, pero que usualmente me contestan, no, es que más temprano, Jorge Amado, es que después de los 50 y tantos es muy difícil conseguir un empleo. Jorge Amado, desde los 40 ya no te quieren emplear en algunos lugares. Miren, esa gente, quizás a esa edad es cuando más necesita sentirse útil, ir a levantarse, salir, llegar a su casa en la tarde. Es el ejercicio que necesitan para mantener una calidad de vida, prolongar su calidad de vida. Yo decía, ven acá, pero si estamos, vamos a ir motivando, hace tiempo se escucha en la prensa, esto de un programa de primer empleo para los jóvenes universitarios cuando se gradúan, que salen, y los empleadores que lo contratan puedan parte de su sueldo, de contárselo del impuesto sobre la renta y así motivar a esa contratación. Yo decía, ven acá, pero es que tenemos que crear un programa parecido al final, ¿no? Sí. Un programa para el senior, para la persona con experiencia, para la persona con canas, precisamente buscando lo mismo, de que los empleadores digan, ven acá, pero esta experiencia acumulada, esas canas, vamos a contratarlos y parte de lo que pagamos en su salario también puede ser descontado del impuesto sobre la renta, así como mencionaba con los jóvenes en el primer empleo. Y hacer esa combinación, porque miren, déjenme decirle algo, pensando ya como empresario, ¿no? Esa combinación de esas canas con esa vigorosidad de la juventud en una oficina, que pienso yo en mi firma de abogados, eso es una sinergia, que eso es una explosión de prosperidad, de ahí puede salir lo mejor. Y por eso pienso que a esa parte vulnerable de la población, nosotros como legisladores, en el caso mío, quiero abrazar el tema de la familia, no la puedo pasar por alto. Y de algún modo hay que entender ese dilema, protegerlo, motivarlo, y del Congreso trataré de apoyarlo con esa iniciativa que mencioné ahora. ¿Tú tienes alguna opinión del Congreso actual que tenemos? Es decir, ¿cuál es tu opinión en términos de, me refiero al órgano, no en particular sí, si es un Congreso desde el punto de vista de tu visión como ciudadano productivo o le ha dado de lado a importantes iniciativas que necesita la sociedad dominicana? Mira, tú sabes que un dilema que tiene la sociedad es que la rapidez con que los políticos pueden darle salida a las demandas es mucho más lenta que las demandas en sí que se van creando día por día. Solo escuchar un programa de panel para entender que día a día se crecen, se aumentan, o sea, satisfacer las necesidades de la población, el tiempo que las amerita, es el gran pesar de la clase política. Es muy difícil y es porque es más lento y requiere un trabajo, requiere toda una estrategia, ¿no? Te lo digo por el Congreso. Mira, el Congreso, yo crecí mirando un Congreso con una constitución muy distinta. O sea, yo nací y crecí en los 80. Claro. O sea, estamos hablando de un Congreso que estaba constituido que uno se engranoja, pero por personalidades como Rafael Caseacta, claro, Don Hugo Tolentino, Ibelice Prax, José Joaquín Vidó Medina, por ejemplo. En ese tiempo. Emanuel Esquia Guerrero. Entonces, era un Congreso muy, muy, muy distinto. Y es el Congreso que yo sinceramente quisiera poder emular. Que producto de las modificaciones electorales posteriores, para hacer inclusive los procesos más democráticos, ha cambiado mucho la constitución del mismo. Y yo creo, mira, de algún modo que a una persona como las que mencioné,
con las reglas de juego actuales, se le haría muy difícil llegar al Congreso. Esa es la realidad. O sea, un profesor universitario, un científico, un miembro de un partido profesional, un político profesional, se hace muy difícil. Ahora bien, con mi aspiración, yo pienso mandar un mensaje de que, si bien es difícil y pareciera imposible, las reglas del juego están ahí. Y mira, ahora el PRM llama a una convención a través de primarias, a través de encuestas validadas por ley, que permiten que una persona como yo pueda presentarse en el electorado, especialmente de la circunscripción número 1, y ser valorado. Porque déjenme decirle algo, una encuesta es lo más parecido a una primaria abierta. O sea, irán las firmas encuestadoras, y les pido por favor a los que nos escuchan que abran las puertas de sus hogares, abran su corazón, reciban a las casas encuestadoras, déjense encuestar. ¿Cómo va el proceso interno? ¿Cuándo se va a realizar la encuesta? Sí. ¿Está en este momento? Mira, debe de ser en este momento, debe estar ocurriendo o va a ocurrir en los próximos días. Porque, ¿Es presencial o es vía telefónica? Te cuento. Mira, lo primero es que es un proceso confidencial. El partido como tal, la Comisión Nacional Organizadora de Elecciones, contrata a las empresas y recibe los resultados y decide. Ahora bien, uno es un proceso de campo, son unas muestras que se recogen, casa por casa no, sino las casas que se elijan. Sí. Es un tema evidentemente estadístico, claro. Las empresas tienen su mecanismo, pero al llegar a un hogar que no se necesariamente está identificado, pudiéramos estar en presencia de un hogar quizás donde los valores necesariamente no coincidan con los míos, o que el partido no sea el mismo mío. O sea, es una primaria abierta, lo cual permite inclusive que una persona que quizás no es miembro del PRM, pero que se identifique con parte de mi propuesta, claro, pueda abrazarla y de algún modo apoyarla. Por lo cual, en mi caso, feliz de haber crecido en esta circunscripción, porque también, tengo que serle sincero, en esta circunscripción yo entiendo que el contenido se valora más. En esta circunscripción es donde las plataformas, los medios de comunicación, inclusive después del COVID, entran de manera muy firme, muy descomunal en los hogares, y donde las personas que lo están escuchando ustedes, palabra por palabra, están escuchando lo que me preguntan y lo que voy a contestar después. Y creo que una persona de mi estirpe puede llegar de manera más importante a los hogares. Escuchándote a ti, me llega a la siguiente reflexión. Hay un principio constitucional de elegir y ser elegido. Derecho, claro. Que para tú elegir y ser elegido, tú tienes que tener 18 años. Para tú ir a votar tienes que tener 18 años, ¿verdad? Pero para ser diputado tienes que tener 25. Sí. No hay una violación al principio. ¿No crees tú que en el futuro se pudiera legislar para que inmediatamente usted cumple la mayoría de edad, usted pueda aspirar a la posición? No estoy de acuerdo contigo. No, pero... Es que a los 25, a los 18 años una persona no tiene la suficiente madurez. La puede tener, ni a los 25 para estar en un congreso. Ni a los 25 tampoco. No. Pero el congreso es la representación de la sociedad. Mira. Entonces la sociedad está compuesta por jóvenes, adultos, claro, adultos mayores, profesionales, estudiantes. Es decir, el Congreso Nacional es la representación genuina de la sociedad. Mira, estamos frente a... Porque también hay que ser optimista con esto que voy a decir. Estamos ahora frente a un desarrollo de la tecnología y de la información sin precedentes en la historia de la humanidad. Yo creo que estamos frente a un nuevo renacimiento. Estamos hablando de que un joven que salga del colegio y en poco tiempo, en 5, 6, 7 años, puede tener varias profesiones, puede viajar el mundo, varios idiomas. Está un clip de muchísimo, del poder de la información. Entonces, quizás la limitación de la edad con el tiempo no tenga tanto sentido. Aquellos jóvenes con 18 años, aquellos jóvenes con 18 años que tienen más información que gente de 50 años. Obviamente hay de todo, hay jóvenes que es lo que están en Juque y Dembow. Claro, el tema de la edad para ciertas funciones, por ejemplo, para ser juez, entiendo que hay una edad específica. Para ser presidente de la República son 35 años. Es que, por ejemplo, para ser juez tú no tienes que ponerle edad, porque, por ejemplo, para ser juez tú tienes que ser abogado. Exacto. Recuerda que hay un tema de la vivencia y la experiencia para poder juzgar. Sí, pero lo que te voy a poner abogado. Tú le pones, tienes que tener maestría. Ya ese proceso ya te da una acumulación de años. Claro. Es decir, que tú prepararte como abogado, porque por ejemplo para tú aspirar a diputado tú no tienes que ser profesional. No hay una. Pero debería.
No, la Constitución no te lo permite, porque incluso eso sería también una Sí, violación de pudiera- derechos. Pudiera ser inconstitucional. el hecho Pues, de- es decir, que yo te exija a ti que tú tengas que estudiar para representar. Tú tienes que tener cierto pudiera grado de ser una preparación, violación, porque pudiera tú vas a ser tomar decisiones una violación de, importantes ahí pudiera en ser el una Congreso. violación de derechos. Pero déjame decirte, ahora aspirando a diputado, aunque yo soy abogado, y uno se siente como que el abogado haciendo leyes se siente cómodo, como un pez en el agua. Pero déjame explicarte algo, el Congreso Nacional se habla de todo. Y los Claro. políticos que aspiran a estar dentro de esa matrícula Tienen que aprender, tienen que fajarse claro. en diversos temas. Mira, el otro día yo en un programa me hablaban de temas económicos que yo no los manejo como manejo el derecho. Pero una joven me decía, Jorge Amado, pero es que ustedes los políticos, ustedes lo que quieren es preparar una sociedad para que nuestros jóvenes se vayan y se salgan del país, entonces nos manden remesa y le mantengan a ustedes la estabilidad económica. Claro. Y esa muchacha en 2 frases me dio toda una teoría económica. Y lo dijo en serio. No, y lo dijo con una convicción. Y yo me puse a pensar, después me llamó la atención y dije, no, pero espérate, yo no puedo estar al margen de una profundidad económica, porque mira cómo eso es una realidad, porque ahí se desprende otro tema, el tema de la fuga de cerebros. Pero claro. Porque déjenme decirle algo, Se están quedando todos en el tenemos país, hijos, muchísimos. los hijos, y nuestros hijos, muchos, Aspirando a legalizarse de aspiran a aquí. legalizarse, pero con una conciencia tan clara, porque entienden que en República Dominicana no van a poder concretar, desarrollar y ser exitosos Mis sus dos sueños. hijas mayores se fueron a Estados Unidos hace 2 años. Tú el que ya está están ahora trabajando. mismo en la universidad y tiene el criterio de crecimiento intelectual, está pensando en Pero ahora legalizarse. el trabajo de ustedes, los Claro que nuevos sí. políticos, es poner las condiciones para que esos jóvenes no se vayan. Pero claro que Es sí, un tienen la trabajo, oportunidad. sí, en pero las es un manos. trabajo de años. Pero eso es claro, una ajá, construcción. pero si no se empieza, no se Sí, porque hace. hay que trabajar duro, Dari, con eso, porque la verdad es que, mira, el modelo viene de arriba. El modelo viene de arriba. Y yo entiendo mucho a veces, desde el punto de vista del empresario, que uno quizás piensa en el inmediatismo. Hablo del empresario, yo lo soy. Piensa más en el cierre fiscal del 31 de diciembre del 2023 y no piensa en el país a 5, 10, 15 años que queremos. Ahora bien, como el modelo viene de arriba, cuando uno tiene un presidente o una presidencia, unos gobernantes decentes, honestos, que llevan que cuiden la cosa pública, que de algún modo mandan un mensaje de que la transparencia, de que piensan en un país a largo plazo, eso puede motivar mucho al empresariado. Y uno pensar a 5 o 10 años, hacer las inversiones adecuadas y poder crear, de algún modo, ir subiendo los salarios para crear condiciones de que esos jóvenes que vienen aquí encuentren aquí en República Dominicana la posibilidad no solo de encontrar un empleo bien pago, sino también de emprender, porque óyeme, no hay que salir, óyeme, con esa capacidad que tienen de prepararse desde aquí Claro. a un clip, pueden perfectamente desde República Dominicana, porque déjame decirle algo, este es una patria hermosa, estamos en una geografía bendecida por Dios, tenemos una temperatura bendecida por Dios, tenemos una infraestructura, ricos en tenemos, recursos oiga, naturales. No, y la República pa- Dominicana del 2023, no la de No, y 1990. la participación de gente joven como tú y como otros que están aspirando también le da cierta esperanza a esa juventud. Y lo lindo, Gracias. Jorge ¿De qué Amado, habla? que los empresarios, tú me excusas porque tú eres empresario, Cuidado. quieren Cuidado. empleados con maestrías, Cuidado. pero no quieren pagar un buen salario. Cuidado. ¿Qué dice? No, Ahora, usted es espérate. usted es licenciado en Derecho, pero usted no tiene una especialidad, usted no tiene una maestría. espérate. ¿Y cuánto usted le paga a esa persona con una maestría? 25 y hasta 50,000 pesos como mucho. Estoy hablando mentira. Y la inversión que han realizado en prepararse, porque esas maestrías no son costosísimas. Finalmente, Y Jorge más en el Amado, exterior. enviarle un mensaje a los electores de la Circunscripción 1 de por qué en este proceso, en esta etapa, que es la etapa de las encuestas, qué deben hacer y cómo deben abordar cuando ¿Y por qué votar por cuando Jorge se Amado? presenten a sus hogares. Claro, les agradezco la oportunidad porque precisamente entiendo que esta es una semana de cierre para mí. Amigos de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Perímetro Central, próximamente estarán visitando sus hogares. Permitan a las casas encuestadoras, abran la puerta, abran su corazón. Noten en el listado de candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno una riqueza ahí de mujeres, hombres, jóvenes. Miren el nombre de Jorge Amado, una persona que quiere llegar al Congreso a hablar de familia, una persona que quiere llegar al Congreso a hablar de la seguridad de nuestros niños, no solo la física, sino también hablar de que es importante que nuestros niños puedan crecer en ambientes sanos, donde no sean invadidos por ideologías que no son manejables a su edad. Esos son temas para mayores. También hablar de la persona de tercera edad, como venía diciendo ahora, hablar de la motivación que tienen que tener los jóvenes para hacer familia, ver en la familia un proyecto de vida. Y por qué
A veces nos quejamos de que las células que vemos en la sociedad no son las adecuadas, pero es que tenemos que proteger el núcleo, tenemos que proteger la familia, incentivarla, promoverla, así como incentivamos el turismo, la zona franca, la industria. Hablemos de familia y bueno, un diputado por la familia queremos ser del Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Dari. No, a ti gracias, Muchísimas desearte, gracias. no éxito, sino desearte que ciertamente los ciudadanos del Distrito Nacional, de la circunscripción 1, valoren de manera positiva lo que es tu propuesta, lo que es el ejercicio de joven, de incursionar en un estamento tan diverso como el Congreso Nacional, y que tengan la oportunidad de poder mostrar las iniciativas y el interés que tiene en que el país cambie. Muchísimas gracias. A ustedes vamos a la pausa. Ya tenemos aquí a la doctora Nahuel Mercedes, la doctora Danisa Méndez, que vienen a hablar de temas interesantes. No se muevan. Gracias.